gracias a Dios porque a través de este medio podemos llegar hasta tu hogar, hasta los hogares de nuestra amada iglesia Muros de Salvación, y aquellos que también nos visitan virtualmente de otras congregaciones, sean bienvenidos. Espero que este tema, voy a seguir hablando acerca de la oración. Hoy más que nunca la iglesia y las familias, por familias e individualmente, necesitamos estar orando. Y hoy quiero basarme en el Salmo 86. Vamos a estar orando de esta oración que hizo David. Mientras caminamos en el valle de sombra y de muerte, muchos de nosotros bajamos de nuestras cabezas y a veces nos abrazamos a la esperanza de que vendrán días mejores. A veces nos abrazamos a la esperanza de que vendrán tiempos mejores. Pero ¿sabe qué? Vendrán. Y hoy quiero decirte que esa esperanza es una esperanza viva, y tú y yo tenemos que saber que mientras estamos caminando en este valle de sombra y de muerte, que es la vida, no solamente en tiempos de pandemia. La vida es un valle donde a veces estamos en las sombras de muerte y a veces vamos a la montaña, nos sentimos reyes del mundo y después volvemos a bajar a los valles. La Biblia habla demasiado y de manera muy fuerte y contundente acerca de la oración. Es lo que tenemos hoy aquí a nuestra disposición y está para quedarse. La oración, gracias a Dios, no es algo que te venden, no es algo que tú necesitas adquirir en alguna tienda. No es algo que tú y yo podemos llevar a cabo en nuestras casas, y hoy te daré unos versículos basados en el Salmo 86 y en otros salmos que van a guiarte y te van a ayudar para orar en medio de esta pandemia. Dios nos ha hablado de la oración para salir de los baches de la vida, y el coronavirus no es una excepción. El coronavirus también es un bache en el mundo, en la vida que tendremos que pasar. Esto pasará. Recuerdo hace unos pocos años que yo sentía un dolor muy profundo en mi corazón, y yo no entendía cuando había pastoras y amigas y amigos que me decían: amiga, agárrate del Señor, esto pasará. Esto pasará. Yo no entendía, yo sentía que eso no iba a pasar nunca, que el dolor que yo estaba experimentando, el sentimiento de fracaso, de menosprecio en mi alma, nunca iba a pasar. Pero sí pasó y está pasando y sigue, porque vamos a pasar por este valle de sombra y de muerte. Y lo primero que quiero que vayamos en este salmo, si no terminamos hoy, lo estaremos terminando el próximo miércoles, así es que te pido que por favor no faltes y que estés en punto de las 7 el próximo miércoles. Pero empecemos con he sacado 7 pequeñas oraciones, y la primera oración que sale del versículo 6 del Salmo 86 es: Dios, escucha mi oración. Necesitamos pedirle a Dios. Me llamó mucho la atención cómo es que David en muchos de sus salmos le dice a Dios: escúchame, te pido que me escuches. Y no sé si tú como yo hemos hecho lo mismo, hemos tomado como un hecho de que Dios nos escucha. Pero David, innumerables veces él le dice a Dios: escúchame, por favor escúchame. Así es que vamos al Salmo 86:6, y te voy a pedir, lo voy a leer. Dice: Dios mío, atiende mi oración. Dios mío, atiende mi oración. Presta atención a mis ruegos. David escribió un libro entero. Bueno, los salmos, ¿verdad? Casi todos los salmos son de David. Hay algunos que no son de David, pero casi todos los salmos son de David. Y David le pide al Señor muchas veces: escúchame, en todo este libro y en estos salmos. Quiero que vayamos, ahora, nosotros sabemos que un salmo es muchas veces una historia cantada, o una oración cantada que se le ha puesto música. Y David escribió este libro entero, inspirado divinamente, lleno de oraciones con cantos, que pudiéramos pensar que de seguro, él, David, sabía que Dios escuchaba su oración. Aún así, David le rogaba a Dios que lo escuchara. Vámonos al Salmo 4:1, donde David le dice a Dios: responde a mi clamor
Dios mío y defensor mío, dame alivio cuando esté angustiado. Apiádate de mí. Y fíjate cómo termina esta oración. Y escucha mi oración. Escucha mi oración. Entonces en el Salmo 4:1 vemos que él le dice: respóndeme, escúchame, por favor, defensor mío, dame alivio cuando esté angustiado y apiádate de mí. El Salmo 17 versículo 6 dice el rey David: a ti clamo, oh Dios, porque tú me respondes. Y fíjate lo que le pide: inclina a mí tu oído y escucha mi oración. Entonces esta es la tercera, el tercer verso donde oímos que David le pide a Dios que escuche su oración. Vámonos ahora al Salmo 27:7. Oye, Señor, mi voz cuando a ti clamo. Oye, Señor, mi voz cuando a ti clamo. Compadécete de mí y respóndeme. Salmo 28, ahora vayamos un salmo más, Salmo 28:2, y dice: oye mi voz suplicante cuando a ti acudo en busca de ayuda, cuando tiendo los brazos hacia tu lugar santísimo. Dice: oye mi voz suplicante. Y en Salmo 30:10, voy a leerlo en la traducción del lenguaje actual, dice: mi Señor y mi Dios, escúchame, tenme compasión, no me niegues tu ayuda. Después de leer estos 5 o 6 versículos que te he dado, donde el rey David le pide a Dios: escúchame, por favor te ruego que me escuches. Pareciera que en su relación de David con Dios pudiera dar por sentado que Dios lo escuchaba. Ahora yo pregunto, cuando oramos dentro de esta pandemia, ¿le pedimos a Dios que nos escuche o damos por sentado que Él nos escucha? ¿Le pedimos a Dios que escuche nuestra oración o asumimos que lo hace? Porque nuestro Dios siempre presente, nuestro Dios siempre ayudándonos a salir de toda la situación, de todas las situaciones quizá estamos nosotros dando por sentado que Él nos escucha. Y esta ayuda que Dios nos da, siempre Él nos ayuda. Y cuando nos dicen esto va a pasar, es porque la ayuda de Dios viene en nuestro auxilio y verdaderamente Él nos ayuda. Esa situación que tú estás viviendo hoy, quiero decirte, va a pasar. No quiero que te enojes conmigo como yo me enojaba con aquellos que me decían: pastora, este tiempo de llanto, este tiempo donde te sientes sola, este tiempo donde sientes que las cosas van mal, va a pasar. Y a veces yo me enojaba porque yo sentía el dolor tan profundo, esta situación tan difícil en mi vida personal, que yo sentía que nunca iba a acabar. Hoy te quiero decir, va a pasar. Pero necesitas, en medio de esta pandemia, pedirle en tus oraciones a Dios. Lo primero es: escúchame. Por favor, Padre, no doy por sentado que me escuches, que tú me estás escuchando. ¿Por qué? Porque a veces pensamos, muchas veces sentimos ahí muy calladamente y aún inconscientemente, empezamos a creer que Dios existe para darnos todo lo que queremos. A veces cuando doy consejería me doy cuenta que sin que las personas me den una palabra, me digan algo así, me doy cuenta que como que ellos dicen: es que Dios tiene que ayudarme. Y si se tarda, se enojan. Por ahí en el internet vi un comentario de una persona, no recuerdo, gracias a Dios no recuerdo quién, pero una persona dice, comentó esto: no entiendo por qué a mí me va mal y a los adúlteros le va bien. Y ese comentario me llamó la atención, porque implícitamente esa persona está diciendo: a mí me tiene que ir mejor porque me lo merezco, porque yo soy mejor que un adúltero o una adúltera, yo soy mejor que otros, por lo tanto no sé por qué a mí me va mal y a ellos les va bien. Entonces creemos que Dios a fuerza nos tiene que escuchar y que Él existe para darme lo que yo quiero. Y hoy, iglesia, necesitamos reivindicar nuestra mirada, nuestra vida. ¿Por qué? Porque Dios no está ahí para darnos lo que queremos. Él no es Santa Claus. Nos mintieron con los 3 Reyes Magos. No es así. Dios no está ahí para darnos a nosotros lo que queremos o para hacernos la vida más fácil. En el mundo, Jesús dijo, en el mundo van a tener aflicción. Así es que la oración es algo que está aquí a favor de nosotros, iglesia.
La oración es algo que podemos usar en cualquier momento de nuestra vida, sobre todo si estamos en el valle de sombra y de muerte dentro de esta pandemia, donde más y más estamos escuchando de personas más cercanas a nosotros que han perdido un ser amado por causa del COVID-19 o simplemente murieron, no por COVID, pero han fallecido. Y nosotros decimos: Señor, estamos pasando tiempos verdaderamente de sombra de muerte. Por lo tanto, Señor, no queremos tomar por sentado que tú nos escuchas o que tienes la obligación de escucharnos, porque es ahorita donde tenemos que tener más presente que tú eres Dios y que nosotros tenemos una naturaleza pecaminosa. Por lo tanto, si hoy podemos orar, es gracias a la obra de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Por lo tanto, necesitamos, si hemos pensado muy calladamente o aún inconscientemente que Dios está ahí para cumplir todas nuestras necesidades, hoy necesitamos arrepentirnos de ello. Yo creo que por eso David tenía un concepto de sí mismo conforme al corazón de Dios, porque él sabía que había sido un adúltero, un asesino, un hombre despiadado, un hombre que había derramado sangre, y él sabía, estaba consciente de su humanidad. Y en todos estos salmos que hoy cité, en el salmo que estamos meditando, el salmo 86, en el salmo 4, en el 17, en el 27, en el 28 y en el 30, les di tan solo unos ejemplos de estos versículos donde él le dice: por favor, Dios, escucha mi oración. Cuando creemos que Dios está ahí para nosotros, es que nos apropiamos de un derecho que nos fue conferido por la sangre de Cristo, no por nosotros mismos. Por lo tanto, ese derecho que nosotros creemos de que, bueno, pues me voy a poner a orar. Es más, ha habido personas que me dicen: ¿para qué oro, pastora? Si la verdad oro y siento que mis palabras no pasan del techo. Bueno, entonces a lo mejor intenta esto. Pídele a Dios que escuche tu oración. Y cuando tú le pidas a Dios que escuche tu oración y Él te diga: sí, estoy escuchándote, te haga sentir que te está escuchando, tus oraciones no volverán a ser las mismas. Tus oraciones estarán cargadas de fuego, de pasión, de amor, porque se haga la voluntad de Dios y no nuestra voluntad. A veces oramos en nuestra desesperación diciendo: Señor, quítame este dolor. Señor, quítame esta persona que me ha lastimado. Señor, sácala de mi corazón. Y sabes, el Señor no va a hacer lo que nosotros queremos. Nosotros somos los que tenemos que adecuarnos a lo que está pasando, porque Dios es soberano. Por lo tanto, no permitamos que esta actitud egocentrista, esta actitud donde yo soy el protagonista de la oración y no Dios, nos robe la maravilla que es cuando veamos que nuestras oraciones son contestadas. Cuando nosotros sentimos que Dios nos escucha porque es su obligación escucharme, entonces cuando Él nos responda, pues no es una maravilla. Nos responde y hasta decimos: claro, porque oré. ¿Cuántas personas, aún en nuestros chats que estamos, ¿no? Quizá de la familia, de la misma iglesia, decimos: fulano de tal, necesitamos orar por fulano de tal. Entonces nos ponemos a orar: Señor, sánalo, Señor, sana a esta persona, Señor, ven a su vida, Señor, sálvalo, Señor, cambia su manera de pensar, cambia su manera de verte a ti para que entregue su vida. Y cuando entregan su vida, rápidamente hasta decimos: es que yo oré. Y nos adjudicamos el éxito de esa oración por causa nuestra y no por causa de que Dios nos escuchó. No es porque oramos. A veces hasta decimos: es que oré mucho, oré muy fuerte, oré día y noche. No tiene nada. Sí, es nuestra obligación orar, invocar el nombre de Dios, el Todopoderoso que creó el cielo y la tierra, que escucha la oración de hombres y mujeres que hemos fallado con una naturaleza caída, con una naturaleza pecaminosa, con obras de la carne que han ofendido su nombre, su presencia tan santa. El Dios Todopoderoso, soberano, infinito, creador
creador del cielo, de la tierra. Este Dios escucha nuestras plegarias. Esto es algo para llenarnos de maravilla y de asombro. Este Dios que tiene todas las huestes celestiales, las estrellas, el universo entero, la Vía Láctea y todas estas otras galaxias en orden. Este Dios que puso en la tierra a los seres humanos para sojuzgarla y gobernarla, sobre los peces, sobre las aves, sobre los animales del campo, las bestias y los animales domésticos. A nosotros Dios nos ha dado autoridad sobre esta tierra, y es Dios el que sostiene la vida, es Dios el que nos sostiene a nosotros. Este Dios tan maravilloso, tan amoroso, inclina su oído para escuchar tu plegaria y mi plegaria. Por lo tanto, en esta primera oración que quiero que notemos del Salmo 86, escucha mi oración. Esa es la primera oración. Escucha mi oración. La primera oración que hoy quiero enseñarte dentro de esta pandemia. Escucha, Dios, mi oración. Y dentro de esto, pedirle a Dios lo que tú estás requiriendo. Pero ¿cómo? Conscientes de su santidad y conscientes de nuestra pecaminosidad, para que no demos por hecho que Él nos escucha. Y entonces, mi hermano, cuando nos vaciemos de este derecho que nos adjudicamos a nosotros mismos, de que Dios tiene que oír mi oración porque es su obligación, cuando saquemos este derecho que nos adjudicamos a nosotros mismos, entonces, mi hermano, entonces y solo entonces nos vamos a maravillar cuando Dios responda nuestras oraciones. Nos vamos a maravillar cuando veamos una de estas peticiones que Él nos concede, y entonces diremos: oh Dios soberano, a ti me humillo, se humilla mi alma, se humilla mi espíritu, porque no siendo yo merecedor de que me escuches, me has escuchado. La segunda oración que quiero que vayamos, la encontramos en el Salmo 86, versículos 2 y 3. Salmo 86, 2 y 3. La segunda oración que quiero que aprendamos a hacer es: sálvame y guárdame. Creo que esta es la oración más hecha aún por los ateos dentro de esta pandemia. Sálvame y guárdame. Pero sin olvidarnos que primero es: Señor, escucha mi oración. Si tienes a bien escuchar mi oración, escúchame. Y dos, sálvame y guárdame. Dice así en la Nueva Versión Internacional, el Salmo 86 del 2 al 3, dice: presérvame la vida. Esto es lo que tenemos que orar en medio de esta pandemia. Señor, presérvame la vida, pues yo te soy fiel. Esto me impactó y me retó. ¿Qué tan fieles estamos siendo a Dios? ¿Estamos siendo verdaderamente fieles en nuestros diezmos, ofrendas, en nuestra manera de tratar a nuestros semejantes? ¿Estamos verdaderamente tomando cartas en el asunto de las cosas que tenemos que cambiar de nuestra conducta? Los domingos estamos hablando acerca de la vida familiar, ya que la violencia intrafamiliar, mire hermanos, estoy en varios Zooms de varias alianzas de pastores de la Ciudad de México, de Coyoacán, pastoras que desde el norte hasta el sureste de mi país nos estamos reuniéndonos los viernes para orar por nuestro país, y en todas me maravillo que se añade: hermanos, pastores, hermanas, oremos por la violencia intrafamiliar, porque las familias no estaban acostumbradas a pasar tanto tiempo en casa. Estamos siendo fieles en cambiar nuestra conducta, porque aquí dice: presérvame la vida, pues te soy fiel. Estamos siendo fieles a nuestro cónyuge, estamos siendo fieles a la palabra de las promesas que les hicimos a nuestros hijos, estamos siendo fieles verdaderamente. Pues hoy el Señor nos dice que podemos orar así: presérvame la vida, pues te soy fiel. Tú eres mi Dios y en ti confío. Salva a tu siervo,
salva a tu siervo. Sálvanos, Dios, sálvanos. Ayer una preciosa mujer me pidió: pastora, ¿puedes orar por mí mañana, que es el pico? Hoy, creo que es hoy y mañana, o ayer y hoy. Hoy y mañana son los picos más altos de contagio. Y me decía ella: pastora, yo necesito salir a trabajar, ¿puede orar por mí? ¿Cómo no, hija? Le llamé y le dije: Señor, guarda y sálvala. Aquí está en la Biblia, podemos pedírselo, pídeselo. Esta mujer me decía: pastora, de las 18 personas que conozco que han contraído el COVID, 14 han fallecido. Claro que eso a cualquiera, porque son personas con las que ella trabajaba. Claro que eso a cualquiera nos puede poner con mucho temor y temblor. Pero nuestra oración, que hoy quiero que tú uses: sálvame y protégeme, guárdame. Puedes pedirle al Señor esto. David lo hizo. Imagínate, David era atacado de muchas maneras. A veces estaba él y su ejército rodeado por todas partes de pueblo enemigo, que no estaban ahí para visitarlos, que verdaderamente estaban tratando de destruirlos. Entonces él sabía, y también puedes buscar en muchos salmos la palabra de David, cuando él le dice: Señor, concédeme la vida, Señor, compadécete de mí, porque a ti clamo, dice el versículo 3, porque a ti clamo todo el día. Imagínate a David delante de sus enemigos. David pidió protección y liberación a Dios. De la misma manera que nosotros estamos siendo rodeados de hoy orábamos porque México es el segundo lugar en noticias falsas. Y esas noticias a veces son amarillistas. Y esas noticias lo único que hacen es llenarnos la cabeza de frustración, de inquietud, de temor, de terror, de pesadillas. Hermano, necesitamos orar y no tengas temor. Si tú eres parte de esta congregación, acércate con una servidora, con los diáconos, con el pastor Juan Manuel, y pídenos oración. Y créeme, yo les llamo en el momento en que me dicen: pastora, estoy teniendo esta situación, les llamo. El día de hoy nuestro hermano León, que el jueves pasado su mami pasó a estar con el Señor, pasó esta mañana y le decía yo: Señor, qué privilegio. Ahorita vas a ver cómo el Señor nos pide orar por todos los santos. La oración es algo que podemos utilizar en cualquier momento, a cualquier hora. Y aquí el rey David dice: a ti clamo todo el día. David, a pesar de que decíamos que sus enemigos lo rodeaban por todos lados y había amenazas en formas inimaginables, él encontró su esperanza y su confianza en la soberanía del Padre que no cambia, en la soberanía de aquel que está en los cielos y mira todo alrededor. Hemos dicho que para nosotros el vivir es Cristo. Mi hermano, tu obligación y mi obligación es tener prudencia, ponernos nuestro cubrebocas, nuestra mica cuando salimos a la calle, si es posible guantes desechables, llegarnos y bañarnos, cambiarnos los zapatos al entrar a la casa, en fin. Pero quiero que sepas que nuestra vida está en sus manos y tú y yo podemos pedirle: Señor, voy a salir a trabajar, guárdame, cuídame. La confianza que David tenía es expresada en muchos salmos. Vámonos al Salmo 18:2 y dice: el Señor, fíjate lo que él habla: el Señor es mi roca, el Señor es mi amparo, el Señor es mi libertador, Él es mi Dios, el peñasco en el que yo me refugio, aleluya, es mi escudo, el poder que me salva, mi escondite más alto. Oh, demos un aplauso, porque él sabía dónde refugiarse, él sabía dónde poner su confianza. Gracias, Señor. Él es mi roca. ¿A dónde te estás apoyando? Él es mi amparo. ¿Dónde te refugias? Él es mi libertador. ¿De quién esperas tu salvación? Y dice: Él es el peñasco en el que me refugio. Y no solo eso, Él es mi escudo y el poder que me salva, mi más alto escondite. Oh, mi hermano,
Me llama la atención que muchos ateos dicen que no creen en Dios porque no le ven. Pero muchos de ellos, a pesar de que no pueden ver a este virus del COVID-19, sí creen en Él. Creo que necesitamos ya poner nuestra fe, no en las cosas visibles con estos ojos que decía mi vecino que algún día se han de comer los gusanos. Porque estos ojos son temporales. Hay ojos aquí en el alma y esos ojos te permitirán ver que hay un Dios que creó el cielo y las estrellas, que creó este mundo, que aún la manera en cómo los pajarillos se reproducen, en cómo los mamíferos, los animales ovíparos, cómo funciona la clorofila dentro de la vida vegetal. Es un milagro la vida, y la vida es sustentada por aquel que nos la dio. Primera de Pedro 5:8. En estos tiempos, mi hermano, de pandemia, tenemos un enemigo invisible, y no estoy hablando del coronavirus solamente. Estoy hablando de este enemigo que va a meter pensamientos en tu mente de pavor, de terror, de miedo, que te van a paralizar, y hasta está comprobado que esos pensamientos bajan no solamente pues tu autoestima, sino tu sistema inmunológico. Y necesitamos más que nunca tener un sistema inmunológico guerrero. Primera de Pedro 5:8 dice: practiquen el dominio propio. ¿Por qué el dominio propio? Porque el enemigo está buscando detener tu fe. Si tú, aparte del coronavirus, estás en una situación donde tu familia está siendo restaurada, tu matrimonio está siendo restaurado, tu relación con tus hijos está siendo restaurada. ¿Por qué? Porque estás en casa. Mi hermano, las cosas no van a ser fáciles. Tenemos un enemigo, y este enemigo, dice Primera de Pedro 5:8, su enemigo, el diablo, ronda como león rugiente buscando a quien devorar. Ese no te va a pedir permiso como el coronavirus. No pide permiso a dónde se metió y hasta dónde ha llegado. Pero hoy te voy a decir, este es el enemigo del cual tú y yo debemos de estar apercibidos. ¿Por qué? Porque nuestra vida está en las manos del Señor. Satanás ha plantado mercenarios a nuestro alrededor para seducirnos, para entrar a la tentación. ¿Sabe por qué? Porque Satanás sabe que si podemos entrar a la tentación de pecar, el pecado nos separa, nos aparta de Dios. ¿Y sabe qué pasa con el pecado? Que cuando oramos, nuestras oraciones no son escuchadas. Por eso es que el enemigo quiere apartarte de Dios. ¿Cómo? Pecando. Ahorita te puedes meter te puedes subir a la azotea, meterte al baño, hacer cosas que cuando todos están dormidos, tú dices: nadie me ve, pero Dios te ve. Dios conoce lo que tú estás haciendo. Por lo tanto, estos mercenarios llamados demonios o ángeles caídos están a nuestro alrededor para seducirnos, para tentarnos, pero sobre todo para destruir o minimizar nuestra fe. En ese proceso, en ese proyecto de vida a donde tú apostaste tu fe, ese proyecto de vida que se llama matrimonio, que el enemigo te ha hecho sentir que no vale la pena seguir luchando por él, hoy te digo que tú y yo necesitamos ponernos a alinearnos a la voluntad de Dios, y para eso es la oración. La oración nos lleva a conocer la voluntad de Dios agradable y perfecta. Y hoy es el momento de despertar, iglesia. Es tiempo de orar como nunca antes habíamos orado, en la intimidad. Ahí es donde le damos al Señor nuestro corazón, nuestra alabanza, y le decimos: Señor, mi fe está puesta en ti y en nadie más. Es tiempo de estar preparados, pedirle al Señor que Él sea nuestro escudo contra estos mercenarios, estos demonios que quieren seducirnos y destruir nuestra fe. ¿Sabes por qué? Efesios 6:12 dice que tenemos una lucha, tenemos una guerra, y esta guerra no es contra seres humanos, sino contra poderes, autoridades, potestades que dominan el mundo de las tinieblas.
contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales, cerca de nosotros. Así como David estaba en el flanco derecho, izquierdo, adelante, en la retaguardia, estaba rodeado de invasores y de enemigos, y su ejército confiando en el todopoderoso Dios. Así estamos viviendo tiempos terribles, donde el enemigo a través de pesadillas te ha quitado la paz, donde el enemigo a través de malas intenciones, ya sea de otros o de tu propio corazón, te ha alejado de Dios y de las personas que amas. En Efesios 6:11 el Señor nos dice que ante esta guerra estamos indefensos. Y por eso el versículo 11 nos dice: pónganse toda la armadura de Dios, porque solos no van a poder. Pónganse toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo. Y la armadura de Dios no son pases mágicos. En un seminario bíblico nos enseñaron, yo pasé por ahí, yo no estaba tomando la clase, pero estaba oyendo a este maestro de este seminario bíblico que dijo, le dijo a sus alumnos: todas las mañanas que se levanten, antes de salir de la cama, digan: me pongo el yelmo de la salvación, me pongo la coraza de justicia, me pongo el cinturón de la verdad, mis sandalias del apresto del evangelio. Y hasta le hacía así que lo hicieran, ¿no? Y nos puso a todos a hacerlo. Y después que decía, y el escudo de la fe y la espada, que es la palabra del Señor. Mi hermano, eso no es así. Porque si no, pues por medio de ritos y de ceremonias y de limpias, con romero y todo lo que usan para hacer las limpias, entonces estaríamos rechidos. El coronavirus se hubiera ido ¿desde cuándo? No, mi hermano. No, preciosa mujer que me estás escuchando, varón que me estás escuchando. Nuestra guerra es contra estos poderes malignos, demonios que están buscando que tú dejes de creer en Dios y que te entregues a la pasión de lo que ven tus ojos, de lo que habla tu boca, de lo que escuchan tus oídos, de la pornografía auditiva a través de los pornocorridos, de lo que ven tus ojos a través de la violencia y de la pornografía gráfica a través de la televisión o de las tabletas, los dispositivos electrónicos. Mi hermano, es tiempo de ser fiel al Señor, y yo te reto a que tú le digas: Señor, yo quiero hacer tu voluntad. Y esto de ponernos la armadura no es otra cosa más que un estilo de vida. ¿Qué quiere decir? El yelmo de la salvación, que en medio de esta pandemia yo voy a tener pensamientos de salvación, pensamientos de seguridad en aquel que me creó y en aquel que me ha salvado, en aquel que dio su vida en la cruz del Calvario. La coraza de justicia quiere decir que mi corazón, mis emociones, mis pensamientos estarán con la justicia que Jesús pagó en la cruz del Calvario. Al estar ahí colgado, dijo: consumado es. Él trajo justicia. Él dijo: yo he pagado. La paga del pecado es muerte. Yo ya lo pagué por mis hijos y todos aquellos que crean en mí. El apresto del evangelio son las sandalias. Quiere decir que yo voy a caminar sabiendo cuál es el evangelio, las buenas noticias. Y donde quiera que yo vaya, llevaré esas buenas noticias. Y bueno, no me quiero quedar en lo que es la armadura de Dios, pero el Señor nos dice que solos no podemos. La armadura de Dios, ¿de quién es? Es de Dios. Quiere decir que Él la diseñó. Él diseñó la justicia, el evangelio. Él diseñó la salvación, la verdad, la palabra de Dios. Indefensos somos y estamos si creemos que solitos vamos a poder contra este enemigo que es invisible. Primera de Pedro 1:5. Fíjate lo que dice Primera de Pedro 1:5. A quienes el poder de Dios, ¿de quién está hablando? De la iglesia, de nosotros, de sus hijos. No dude en decirlo. Está hablando de nosotros. A quienes el poder de Dios protege mediante la fe. Tu fe es lo que el Señor usa
Así como se usa este cable, bueno, lo traigo acá atrás, este cable para que me puedas escuchar, es un medio para que tú me puedas oír. Bueno, el Señor nos protege mediante la fe hasta que llegue la salvación que se ha de revelar en los últimos tiempos. Si tú y yo creemos que estamos verdaderamente viviendo los últimos tiempos, mi hermano, esta fe que Dios nos ha puesto, porque aparte ni siquiera viene de nosotros, es una fe que Jesús nos da. Él es el autor y consumador de la fe. Entonces aquí dice que el poder de Dios no es nuestra fe, es el poder de Dios que mediante la fe nos protege hasta que venga la salvación que ha de revelarse en los últimos tiempos. ¿Cómo? Orando. Efesios 6:18. Oren en el Espíritu. La semana pasada hablamos de por qué necesitamos al Espíritu Santo y este es uno de los versículos que estudiamos la semana pasada. Oren en el Espíritu en todo momento, con peticiones y ruegos. Manténganse alerta, perseveren en oración por todos los santos. Si ahorita tenemos tiempo, oremos. Yo te he pedido, Iglesia Muros de Salvación, si tú te acuerdas de aquellos que nos congregábamos ahí en el salón donde estamos rentando. Si tú te acuerdas de alguien que estaba, que servía en la cocina, que estaba en multimedia, que estaba como edecán, como ujier, ora por ellos. Aquí dice que tenemos que orar en el Espíritu en todo momento con peticiones y ruegos. Mantengámonos alerta, perseverando en oración por todos los santos. ¿Por qué? Porque a nosotros el poder de Dios nos protege. Pero no es para que salgas sin cubreboca. Eso no significa, eso es tentar a Dios. Ahora, si tú y yo hemos hecho todo lo posible por guardarnos y el Señor tiene a bien venir a buscarnos, ¿qué vas a decir? No, Señor, en otro ratito. Para nosotros el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Es una ganancia. No tengas miedo, hermano. Pero sí sé prudente. No sé si me estoy dando a entender. Qué bueno. Muy bien, muchas gracias. Entonces, ¿por qué Dios nos pide orar por todos? Porque aquí dice que tenemos que orar por todos los santos. ¿Por qué? Porque acabamos de leer que cada día el enemigo está buscando rodearnos, la manera de tragarnos, la manera de destruir nuestra fe. Por eso es que necesitamos levantar rogativas y necesitamos levantar oración para que nuestros pensamientos estén estables en Dios. Amén. Amén. Vámonos a Judas. Y como nada más tiene un capítulo, versículos 24 y 25, por favor. Y fíjate lo que dice el apóstol Judas. Al único Dios. Y este no es el Iscariote, ¿eh? Dice Judas, al único Dios, nuestro Salvador, aquel que te guarda y te salva. Esta es la segunda oración que estamos haciendo. ¿Y por qué necesitamos hacerla? Al único Dios, nuestro Salvador, que puede guardarnos para que no caigan. El único que puede guardarnos irreprensibles, sin caída, sin enfermarnos aún en esta pandemia. Él es el que te guarda. He oído aún de doctores que cubriéndose, que guardándose, han contraído el coronavirus. ¿Sabe por qué? Porque necesitamos la protección que solo Dios puede dar contra nuestros enemigos invisibles. Al único y sabio Dios, aquel que es poderoso para guardarnos que no caigan y establecernos sin tacha y con gran alegría ante su gloriosa presencia. A este Dios sea la gloria, sea la majestad, sea el dominio y la autoridad por medio de Jesucristo, Señor nuestro, antes de todos los siglos, ahora y para siempre. Amén. Así sea. Aleluya. A Dios el Todopoderoso, a Él sea el dominio, el poder, el único que puede guardarnos a nosotros. Gracias, Señor. Y quiero terminar con la tercera oración. Y esta tercera oración es pedirle: dame contentamiento. Permíteme
que yo me alegre en ti. Como pastora me acaba de decir que tengo que pedirle a Dios que me guarde y me proteja en medio de esta pandemia, sí. Pero aún en medio de esta pandemia la Biblia enseña que el gozo del Señor, el gozo es más allá que la alegría. El gozo es más allá, tú puedes llorar y tener gozo en el corazón, porque a pesar de que hoy puedas llorar, sabes, por ejemplo, aquellos que hemos perdido un ser amado en Cristo y que sabemos que le volveremos a ver, lloramos, nos acordamos. Mi tía Marta, que hace 8 años pasó a estar con el Señor, todavía la extraño, todavía cuando hablo a casa de mi mamá quisiera que ella me contestara, ¿verdad? Y mientras yo puedo llorar por extrañar a mi tía Marta, mi corazón se goza porque sé que la volveré a ver. Ella sufría de asma. Yo crecí con ella me cuidó toda parte del kinder, toda la primaria, toda la secundaria. Con ella hacía mis tareas. Mis padres tenían que trabajar todo el día siendo médicos, en guardias, en clínicas, en hospitales, en el consultorio particular. Y mi tía Marta, la hermana de mi mami, ella me cuidó. Ella estuvo conmigo, ella me enseñó el verbo to be en inglés. Me acuerdo que me decía, ahora ponte de cabeza, ahora brinca, ahora salta. Y así dime, I am, you are, he is, she is. Mi tita, yo la extraño. Pero recuerdo que cuando empezaba me decía, hijita, cuando me oigas, que mi pecho hace como un gatito, corre por mi pistola. Entonces nada más me hacía así. Y yo corría porque ella sufría de asma. Y yo sé que donde ella está, sus pulmones no sufren de asma. Por eso me lleno de gozo. Porque ella me decía, yo quisiera danzarle a Dios, pero empiezo a brincar y me da asma. Entonces yo sé que ella tiene ya 8 años danzándole al Señor, cantándole sin que el asma le interrumpa su voz. Eso es gozo, a pesar de el dolor de no tenerla. Y este gozo no es temporal. Este gozo es eterno porque viene del eterno Dios. El Salmo 86:4 dice así: reconforta el espíritu de tu siervo, porque a ti, Señor, elevo mi alma. Reconforta el espíritu de tu siervo, porque a ti, Señor, elevo mi alma. Me gustó mucho en la traducción del lenguaje actual este mismo versículo, el Salmo 86:4 dice: yo estoy a tu servicio. Y fíjate lo que le pide: alégrame la vida. Sí, en medio de esta pandemia, alégrame la vida, pues a ti dirijo mis ruegos. Dígame usted dónde va a encontrar esta esperanza viva. Dígame usted en qué negocio, o en cuánto dinero, o en cuántos dólares, o en cuántas posesiones usted podrá encontrar esta alegría. Solo Dios nos puede dar esta alegría. Y usted y yo podemos orar en medio de esta pandemia: Señor, alégrame la vida. ¿Por qué? Porque Dios no solamente quiere salvarnos del pecado, ni sacarnos de la cárcel de la depresión y la desesperación. Él también quiere darnos un gozo eterno. Aleluya. El Salmo 32:11 dice: ustedes, pueblo de Dios, alábenlo y hagan fiesta. Y ustedes, los de corazón sincero, canten a Dios con alegría. ¿Por qué cree que iniciamos cada reunión virtual con alabanza? Porque queremos que se alegre, mi hermano. Queremos que ahí en su sala, que ahí donde usted está, en su cuarto, en la cocina, deje todo y dance y alabe y cante y levante sus manos al Señor. Porque Él quiere darnos un gozo eterno. Salmo 32:11: ustedes, pueblo de Dios, alábenlo y hagan fiesta. Lucas 10:20: sin embargo, dice el Señor, no se alegren de que los malos espíritus, esos que acabamos de hablar de Efesios 6, que esos demonios
en el nombre de Jesús se te pueden someter, se nos someten y obedecen. Yo he estado en muchas liberaciones y a mí me llama la atención cuando yo le decía a un demonio de fornicación, demonio de chisme, demonio de calumnia, vete. Y se someten los demonios. Y en el Evangelio según San Lucas dice: no se alegren de que esos demonios los obedezcan en el nombre de Jesús. Más bien alégrense. ¿Qué? Alégrense. ¿Qué dice? Alégrense. Gracias. Más bien alégrense de que sus nombres están escritos en el libro del cielo. ¿Por qué? Porque eso es eterno. Porque un día vamos a partir, no sabemos cuándo. Un día vamos a irnos con el Señor. Y lo más importante, tú que me estás escuchando, es que tengas a Jesús aquí reinando en tu corazón, que te sometas a su voluntad, a la voluntad del Todopoderoso Dios. Sométete a Él. Él te dará un gozo inexplicable, un gozo eterno, y vendrá una alegría solo de saber que tu nombre y mi nombre está en el libro del cielo. Filipenses 4:4. Y con esto termino. Vivan con alegría su vida cristiana. Estoy leyendo Filipenses 4:4, traducción del lenguaje actual. Vivan ¿cómo? Con alegría. Vivan con alegría su vida cristiana. Lo he dicho, y dice el apóstol Pablo a la iglesia de Filipo, lo he dicho y lo repito: vivan con alegría su vida cristiana. Y eso que dicen que el apóstol Pablo era medio neuras. Dicen que el apóstol Pablo, algunos teólogos dicen que su temperamento era colérico, que era un hombre porque él cumplía la ley. Era fariseo, era un, ¿cómo se le llama? Que fue a los pies de Gamaliel instruido. Pues sí, era fariseo de fariseos, sí, gracias. Era fariseo de fariseos. Era un hombre que tenía de qué enorgullecerse, porque era un hombre recto. Y este hombre escribe: vivan con alegría su vida cristiana. En pandemia, sí, pastora, es lo que te estoy diciendo. Sí, pastor, sí, mi hermano, sí, mi hermana, sí, jovencito y jovencita que me estás escuchando, sí, niños, a ti te hablo. Vivan con alegría su vida cristiana en medio de la pandemia. No importa qué tan desesperado estás, no importa cómo te puedas sentir, el verdadero gozo proviene del corazón de Dios. Así es que hoy, alégrate, porque hoy podemos tener vida. Pero de lo que más nos tenemos que alegrar es de que tu nombre y mi nombre esté inscrito en el libro de la vida. ¿Cómo puedes estar seguro que tu nombre está inscrito en el libro de la vida? La Biblia enseña que si nosotros recibimos a Jesús aquí en el corazón, ¿cómo lo recibimos? Creemos en Él y le decimos: Señor, te abro mi corazón para que tú, y ya no sea yo, sino seas tú quien controle mi vida. Hoy te doy mi corazón. Te pido que vengas a vivir en mí y que seas tú quien dirija mi vida. Al hacer esta oración con fe y repetir y creer que Dios envió a Jesús, vivió una vida santa, murió en la cruz por nosotros, el pago de nuestro pecado, Él lo saldó. Y que tú digas: yo creo que Él resucitó de entre los muertos. Serás salvo y tu nombre estará escrito en el libro de la vida. Vamos a orar. Si tú hoy quieres hacer esta oración, repite esta oración conmigo. Señor Jesús, te abro mi corazón. He estado desesperado y lleno de temor. Hoy entiendo que mi lucha es contra ángeles caídos que quieren robarme mi fe. Quizá mi fe es pequeñita, pero hoy la pongo en ti. Te pido que escribas mi nombre en tu libro allá en los cielos.
quiero estar alegre por esto. Padre, te entrego mis sueños y aún mis pesadillas. Te entrego mis éxitos y también te entrego mis fracasos. Yo creo que Jesús vino al mundo para morir en mi lugar. Por causa de mis pecados, lo justo era que yo muriera para salvar mi vida por causa de mis pecados. Pero tú, Jesús, viniste a salvarme y tomaste mi lugar en la cruz para que yo pudiera tener salvación y vida eterna. Hoy te entrego mi vida. Hoy te entrego mi corazón y te ruego, te pido que perdones mis pecados y que escuches mis oraciones, que me guardes y que me salves del coronavirus y de cualquier otro ataque de esos enemigos que yo no alcanzo a ver. En el nombre de Jesús, hoy te doy mi corazón. Yo confieso y creo que Jesús vivió una vida sin tacha, murió por mí en mi lugar y resucitó de entre los muertos y ahora está sentado a la diestra de Dios Padre. En el nombre de Jesús, amén, amén. La Biblia dice que has pasado de muerte a vida y hoy te ruego, estamos hablando acerca de la oración, así es que iglesia, ora. Solamente vi 2 oraciones basados en el Salmo 86. Escucha mi oración. No vi 3. La segunda es: sálvame y guárdame. Y la tercera: dame gozo, contentamiento. Espero que esta semana, a partir de hoy, puedas empezar a hacer estas 3 oraciones y recibas de parte del Señor lo que Él tiene para ti. Te bendigo. Les amo y les seguimos extrañando. Los abrazo con mi alma. Que Dios les bendiga. Y no se les olvide, Extramuros Online, esta semana empezaron algunos ayer, antier, y seguirán otros mañana y pasado. Los esperamos. Que Dios les bendiga. ¿Y qué? Los niños tienen sus clases en sábado, así es que tienen diferentes horarios según la edad de los niños. Acérquense con sus maestros. Que Dios les bendiga y gracias a todos por hacer esto posible. Bendiciones.